Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está Boreal Televisión. Bueno, y vamos a recibir al licenciado Reinaldo Enrique, que está cada jueves con nosotros hablando de temas de derecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, sí. Placer inmenso recibirlo. Mire, vamos a hablar hoy de un tema bien interesante, que es, en cierto modo, lo que envuelve el compromiso entre el cliente y el abogado que ha sido contratado por ese cliente. Es lo referente al poder quota litis y también la homologación de costas. Tema bien interesante, porque de ahí parte el trabajo del abogado y dependiendo si hay poder quota litis, si el cliente lo cumple o no, entonces el abogado tiene garantizados sus honorarios. Hablemos de esto. Sí, fíjese, buenas. Lo que pasa es que el contrato, poder quota litis, como le puedan llamar, ha habido una ejecución, un tránsito distinto, porque hay una situación en el país, por mucho tiempo existió el poder bajo una especie de contrata ad litem, que por eso le llaman poder quota litis, porque es una especie de un servicio profesional que tiene que ver con un mandato que ha recibido de parte de un cliente para establecer una labor a realizar, pero pagada, es decir, remunerada, pero remunerada en el sentido de cómo se vaya realizando, y lo de especie de pago o remuneración ad litem es porque si a más gana el abogado en representación del cliente puede tener más beneficios, entonces la alicuota puede ser mayor. Sí. Entonces, estas disposiciones del poder quota litis o contrato quota litis tiene que ver con las disposiciones del artículo 1984 y siguiente del Código Civil, puesto que si se hace bajo un pacto, pudiéramos entender que hay una labor a realizar y hay un pago a cobrar. De ser verbal, porque también se puede dar un mandato, porque el poder quota litis es un mandato. Sí. Lo que sucede es que es un mandato formalizado porque se hace por escrito y se especifica en ese contrato qué ha de hacerse como profesional el abogado y qué debe cobrar en el caso de que llevase a cabo su servicio contratado. Entonces tenemos la dificultad de que por mucho tiempo en la República Dominicana se estuvo llevando un tránsito muy difícil para los clientes, porque muchos abogados de manera desaprensiva firmaban un pacto quota litis con cláusulas contractuales, se hacían homologar esos pactos quota litis y luego presionaban fuertemente a los clientes y muchas veces ni siquiera hacían la labor, sino que se le daba una validez de privilegio a ese pacto, aunque no se haya hecho el trabajo, y como era un contrato entre las partes, si nos vamos a las disposiciones del artículo 9, párrafo tercero de la ley 302, que es la que regula los honorarios de abogados, en 1964, y que dice en ese párrafo tercero, artículo 9, que los jueces no podrán apartarse del contenido de esa disposición. De manera que eso hacía que fuera un poco más difícil, y como los artículos 12 y 13 de la misma ley le daban un criterio, o le dan un criterio de privilegio, y la ley, como usted lo sabe, la ley de fomento agrícola, la 6186, para el procedimiento servía o sirve todavía de pacto, como de fuente procesal, para que pudiera dársele un matiz de título, porque el problema ¿cuál ha sido? El problema es que de manera graciosa, de manera administrativa, se habían estado homologando esos contratos sin que la ley lo estableciera. Yo creo que usted tiene conocimiento de eso, porque la ley lo que habla en su artículo 9 es que se debe someter a la liquidación
de los honorarios, pactado, pero interpretar que someter a la liquidación no implicaba en modo alguno homologar. En función de los trámites judiciales. En función del trabajo que se va a realizar. Efectivamente. O no digamos del trabajo, sino del servicio a prestar, sí. Porque en ocasiones se entendía que la Suprema así lo estableció, que el contrato quota liti era un contrato voluntario entre las partes, conforme a 1134 del Código Civil, y que era un contrato sinalamático igual que cualquier otro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo eso cambió. Ahora, ¿dónde que radica la situación? En que se le dispuso en la sentencia de 2021, la 0304, de que para que se pueda ejecutar o liquidar un poder quota liti necesariamente hay que apoderar a un tribunal de manera ordinaria en el caso de que el cliente no quiera pagar y haya disgusto en cuanto al pago. ¿Y cuál sería la demanda? Ejecución de contrato. Eso se llama ejecución de contrato quota litis y liquidación de honorario. Porque debe ser las dos cosas. Similar a la ejecución de contrato. Se debe ser las dos cosas. Como es un poder, el poder envuelve un contrato. Sí. Entonces se va a decir ahí demanda en ejecución de poder quota liti y liquidación de honorarios de abogados. ¿Y qué van a hacer los jueces en ese caso entonces? Que van a establecer cuál es el monto a liquidar y cuál es la labor profesional a realizar, de la que se realizó, porque esa es la situación. Aquí en Habría Santiago, que aportar las pruebas de todos los procedimientos y trámites que se hicieron. Ahora, esto tiene antecedentes, sí, porque en realidad muchos antecedentes, y esto no es nuevo. Aquí el poder quota liti desde el 1933 se viene, ya la Suprema estaba decidiendo, e inclusive aquí tribunales de primer grado, así como las Cortes y la misma Suprema, estaba homologando poderes quota liti. Sí. Ahora, ¿cuál era la situación? Que el procedimiento era diferente. Como el mismo artículo 9, que es el asunto, es el quid del asunto, hablaba de someter a la liquidación, se interpretaba por liquidación homologar. Sí. Y se homologaban de manera graciosa. Y como el mismo 9, párrafo 3º, establecía o establece que el juez no debe apartarse de lo convenido ahí, pues evidentemente que lo que se estaba haciendo era que se estaba sometiendo de manera graciosa, de manera, digamos, administrativa, esa solicitud de homologación. Entonces eso creaba dificultad para los mismos clientes porque envuelve la naturaleza del contrato, porque aparentemente luce como si fuese una compra de un derecho litigioso y no así un contrato para cumplir con una labor a realizar, remunerada. Entonces la demanda en liquidación de costa es un asunto diferente a lo que Bueno, estamos es que hablando. hay una situación y para llegar ahí a las costas debo decir que en el contrato poder quota litis antes siempre se analizó así hasta después que la jurisprudencia fue que constante. Además me parece que es administrativa la se liquidación de costa. se hacía de manera administrativa Sí. la homologación Sí. y luego se lograba que el que quisiera, el que pudiera o quisiera o tuviera relacionado con la impugnación de ese auto que se emitía de manera graciosa, no podía impugnarlo, Sí. como manda el artículo 11 de la misma ley 302, porque no se trataba de un estado de costas, Exacto. sino de una homologación, y lo que se hacía era que se demandaba en nulidad principal de ese auto de homologación, y eso iba a los tribunales y podría entonces estar sometido al sistema del doble grado de jurisdicción, primer grado, corte, y luego se iba a la Suprema. Sí. Pero ahora, con relación a la pregunta suya, es que la aprobación de un estado de costas ya, o siempre ha sido así, se hace la aprobación de manera administrativa y graciosa, pero es después que ya usted ha vencido la suerte de que haya sido parte gananciosa, no un diferéndum, No, en un litigio. Recorrido todos Ya los usted grados. tiene una... No, Sí. no necesariamente a todos los grados. De primer grado. Cada tribunal que emite una sentencia es definitiva, aunque no tenga autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, ese tribunal, por ley, está llamado a aprobar las costas que hayan sido aprobadas como parte gananciosa
y que sea oponente contra la parte sucumbiente. Sí. Aunque hay una situación de difícil situación, valga la redundancia, porque lo que pasa es que a veces cuando un juez dicta una sentencia compensando las costas, aparentemente se entiende como que el abogado que trabajó no tiene derecho a cobrar lo que hizo, y sí tiene derecho. Lo que pasa es que esa sentencia, cuando se habla de compensación, no le será oponible a la otra parte. Exacto. Pero el abogado tiene derecho a cobrar. Puede cobrar. Por la realidad, por los trabajos que hizo. Por Y supuesto. como tiene un cliente, pues evidentemente que si no le es oponible a uno, tendrá que serle oponible al otro. Sí, porque cuando habla de compensación también está indicando en el mismo dispositivo, no lo dice directamente, pero que esas costas están compensadas en la parte que va a ser liquidada en la sentencia. Ahora, yo entiendo que se le ha dado un maltrato Sí. a ese poder quota litis de los abogados, Sí. porque se ha visto como un contrato cualquiera. Y es un contrato con un carácter especializado. Sí. No es verdad que es un contrato sinalamático cualquiera, porque además de eso, el crédito que emana de ahí tiene un privilegio, goza de un privilegio. Lo único que cambiaron es el procedimiento, que ya no va a ser gracioso, sino contencioso. Contencioso. Bien, entonces, pero que puede darse el caso que un cliente me apodere, no suscribimos poder quota litis, yo lo represento, voy a la primera audiencia y así a todas las audiencias que anteceden a esa y no suscribimos poder. ¿Qué calidad tiene ese abogado? Bueno, vamos a hablar de esto luego de la pausa. Regresamos en breve.